Cuba, ¿qué tal? El Café Habano vuelve a abrir sus puertas. Venid y acomodaos. Charlemos mientras tomamos un café con toda la libertad del mundo. Hoy parecía que Guerrero Cubano, el canal de YouTube controlado por la seguridad del Estado, iba a seguir encadenando su miedo a youtubers cubanos de Miami. Pero no, se dejó de infantiladas como la de ayer con las Olimpiadas de Tokio 2021. Por fin abordó un tema interesante. En uno de mis primeros vídeos hice un pequeño análisis sobre Joe Biden y sobre por qué el castrismo tendrá una gran decepción con el presidente estadounidense. A raíz de la represión de las protestas del pasado 11 de julio, Biden ha decidido endurecer las sanciones contra Cuba. En el vídeo de hoy, Guerrero Cubano ha mostrado su más profunda decepción por Biden, haciendo suyas las palabras de un artículo de The New York Times. A continuación, el extracto del vídeo de Guerrero Cubano hablando sobre ello. Oiga, ustedes vieron, mi gente, el artículo que se estuvo ayer compartiendo en redes sociales del The New York Times, artículo sobre el cual, por cierto, publiqué que coincido con muchos aspectos de lo que en él se trata, pero específicamente coincido absolutamente con el título de ese artículo. Sí, se los comento y ahí lo ven en pantalla. Es decepcionante. Cubanos critican la estrategia de Biden. Y bueno, también les puse algunos fragmentos donde se hablaba que Biden ha sido para Cuba incluso peor que Trump, porque no solo ha mantenido todas las medidas extras que tomó Trump durante su administración para asfixiar económicamente al pueblo cubano, para tratar de rendirlo por hambre y enfermedad. Recuerde usted que varias de esas medidas fueron tomadas ya mientras la pandemia afectaba al mundo, mientras la pandemia afectaba, por supuesto, a Cuba. Y como bien dice el artículo, lo único que ha hecho Biden, lejos de las promesas que hizo durante su campaña, es atacar más a Cuba. Y oiga, del 11 de julio para acá, se ha visto aún con mayor claridad. O sea, no solo ha mantenido todo lo que hizo Trump, sino que además se ha encargado de aprovechar nada más y nada menos que el pico de la pandemia. Quien lea el artículo verá que es muy tendencioso. Usa constantemente la expresión muchos cubanos. Y ese muchos en retórica no significa nada. Muchos es una cantidad tan indeterminada que puede abarcar desde 2 personas hasta cientos, millones o trillones de personas. Es cierto que hay muchos cubanos que se sienten decepcionados porque Biden haya endurecido las políticas estadounidenses con Cuba. Los que sean fieles al régimen seguro que están decepcionados, porque esperaban la apertura del bloqueo y la continuación de las políticas de Obama. Y seguro que los pocos castristas que viven en Miami, que en lugar de vivir en el paraíso comunista cubano, se sacrifican y viven en el infierno capitalista repleto de abundancia, supongo que esos pocos también estarán integrados en ese muchos cubanos a los que hace referencia el artículo del New York Times. Por supuesto, el artículo no hace referencia a los cubanos que viven en Cuba, sino que hace referencia a los pocos castristas que pueda haber en Miami. La intención del artículo es la de presionar a Biden para que levante el bloqueo económico al que Cuba está sometida. Cuando la propaganda cascrista hace suyas las palabras de un artículo de un periódico estadounidense, hay que sospechar. ¿Es cierto que alguien es capaz de tener un pensamiento independiente sin estar condicionado por una ideología que agrade plenamente al régimen? ¿O se trata de alguien vinculado a la dictadura o simpatizante de esta? Precisamente, uno de los autores del artículo es Ernesto Londoño, que en 2014 visitó la sede central de Granma, el principal periódico cubano, porque es el órgano de prensa del mismísimo Comité Central del Partido Comunista. Es decir, el Granma es la principal portavocía propagandística de la dictadura cascrista. Cualquiera podría pensar que aquella visita de Londoño a Cuba no fue más que un encuentro entre periodistas, pero cuando en esa misma visita, según un artículo de Cubanet, Londoño fue recibido por Raúl Castro, es entonces cuando hay que sospechar. La visita de Londoño a Cuba además coincidió con la del, por entonces, ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel García Margallo.
Mientras el ministro español no fue recibido por Castro, Londoño sí lo fue. De lo que hablaron Castro y Londoño durante la reunión, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que, por esas fechas, Londoño estaba escribiendo su 6º editorial para el New York Times con el que presionar al gobierno de Obama para agilizar y levantar el bloqueo cubano cuanto antes. Por lo tanto, es más que evidente que Londoño es el vínculo del régimen cubano con el New York Times, y que es precisamente un colaborador del castrismo, así que no nos extrañe que el guerrero cubano coincida y haga suyas las palabras del artículo de Londoño que recientemente ha publicado el New York Times. Por supuesto, no hay que hacerle caso a lo que dice el guerrero cubano de que Estados Unidos aprovecha el pico de la pandemia para endurecer el bloqueo. Para empezar, en Cuba todavía no han llegado al pico de la pandemia porque, por desgracia, siguen aumentando los contagiados y los muertos. Y para terminar, el motivo por el que Biden aplica más sanciones contra Cuba es que el régimen debe pagar las consecuencias de reprimir a su pueblo, porque no nos olvidemos que miles de cubanos, durante la semana del pasado 11 de julio, salieron a las calles de varias poblaciones de Cuba protestando contra la dictadura. ¿Y qué hizo el régimen? Pues en lugar de escuchar a su pueblo, lo reprimió con fuerza y, en algunas ocasiones, los compañeros de guerrero cubano se cebaron con los detenidos y les propinaron una paliza. Ya es la hora de cerrar, pero tranquilos, mañana el Café Habano volverá a abrir sus puertas y nos volveremos a ver. Que tengáis un buen día y que todo os vaya bien. Patria y vida. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.